licenciatura en psicología. Así es, sí. Ah, ok. Bueno, muy bien. Sí, cómo no. Muy bien. Muchas gracias, doctora Faletti, en darnos esta entrevista, su tiempo. Somos estudiantes de la FES Iztacala, como ya le mencionamos. Estamos en Ujú. psicología y la materia de procesos socioculturales nos pide hacer una entrevista a un psicólogo social. El Ajá. objetivo de esta entrevista es saber sobre su trabajo, las funciones que desempeña y las habilidades que debe desarrollar. Bueno, iniciaremos con unos ejes temáticos. Mi compañera va a preguntar unas preguntas de cierto eje temático y yo iniciaré con estas, Ok. que van del perfil profesional. Empezaremos con, ¿podría describirnos su formación académica y su trayectoria profesional? Sí. Bueno, yo soy psicóloga también en la licenciatura por la Universidad de Buenos Aires, conocida como UBA también, ¿no? Eh, Después tengo una maestría en política y gestión en ciencia y tecnología por el Centro de Estudios Avanzados, también de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y mi doctorado lo hice en la Flaxo, que es Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, y lo hice el doctorado en Ciencias Sociales, pero con orientación en Sociología. En ese momento había orientación o en Sociología o en Ciencia Política y yo escogí con orientación en Sociología. Bueno, y después hice una postdoc, una beca postdoctoral en la UNAM, en el Centro de Estudios de Investigaciones en Ciencias y Humanidades, que es el CEICH, ¿no? Ujú. Y bueno, y de ahí otro rato antes de la UNAM, trabajé en Flaxo como ayudante de investigación y bueno, y después del postdoc entré a la UAM, en Xochimilco, y me incorporé justo a psicología social, al área de investigación que es en psicología social, y también unos años después, un año y medio después, me incorporé al posgrado, a la maestría en psicología social de grupos e instituciones y al doctorado en ciencias sociales, donde hay un área en psicología social, ¿no? O sea, en la UAM el doctorado en ciencias sociales, en la Xochimilco, tiene como muchas áreas. Hay unas de gobierno y territorio, relaciones de poder, comunicación y política, y bueno, y hay un área en psicología social. Y bueno, eso es como el recorrido y donde estoy actualmente, que, o sea, principalmente soy profesora, ¿no? Doy clases, pero bueno, también estoy en la, digamos, por decirlo de alguna manera, en la carrera académica, con docencia, pero también con investigación, que conlleva publicaciones y algo de servicio social, aunque lo fuerte para mí es la docencia y la investigación. Pues parece una gran trayectoria, tiene amplio conocimiento de sociología, pues ha estudiado política y bueno, me parece que esas disciplinas nos pueden dar una perspectiva más amplia de lo que es el área de la psicología social. Mm, de lo que ha estudiado y lo que ha hecho, me parece muy interesante lo que usted menciona de que es profesora. Sí. ¿Y qué habilidades y competencias considera que son más importantes como psicóloga social?
A ver, hay algo también que no mencioné que tendría que ver con las líneas de investigación, con las temáticas de investigación, ¿no? Correcto. Bueno, ahí en la UAM ustedes sabrán, en la UAM Xochimilco, como digamos que en su momento, y todavía hoy, fue muy difundido esta cuestión del sistema modular. No sé si han escuchado hablar del sistema modular, que es una forma y relación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde, digamos, se apuesta a un mayor descentramiento del profesor, ¿no? Un poco se pasa, digamos, se apuesta a que el estudiante tome un papel activo en su formación, ¿no? Correcto. O sea, en las clases en general sí hay exposición de textos, pero digamos es un momento muy acotado y digamos, se apuntan más que nada a intentar a que los estudiantes se apropien de las lecturas, de las aproximaciones de las lecturas, y todo lo que es trabajo de campo, investigación, tiene un peso muy fuerte, digamos, ¿no? Y hay un área de concentración que es en psicología social y hay otra área de concentración que es en educativa o psicología educativa, pero lo cierto es que también toman bastantes materiales de psicología social, ¿no? Entonces, lo que tú dices en relación a las habilidades que nosotros un poco esperamos de los estudiantes, te digo de los estudiantes y bueno, y después de los profesores, cuáles serían las habilidades, es que justo tengan como esta flexibilidad o esta, no sé, forma de participación en el campo para lograr meterse en el campo, tener conocimiento del campo, poder dar con los entrevistados o también se promueven mucho las dinámicas grupales, ¿no? Yo qué sé, poder armar grupos de reflexión según los temas que se quieran ir trabajando. Y bueno, y muchas veces lo que posibilita o limita estos trabajos a través de, bueno, o sea, desde observación participante, registro etnográfico, entrevista en profundidad, grupos de reflexión, tiene que ver con tal vez las características de las instituciones a las que se acercan, ¿no? Porque hay instituciones como más abiertas, otras cerradas, si se tratan de programas de gobierno o se trata de sociedad civil, también en qué momento histórico se hace eso, si hay registro en el servicio social de la universidad, son como varios factores. Pero bueno, yo diría que la habilidad que van desarrollando para mí tiene que ver con herramientas, o sea, como que salen con bastantes herramientas para armar proyectos de investigación. Creo yo que también salen con herramientas para poder como ir tematizando los problemas en términos psicosociales, ¿no? Sí. Con, yo qué sé, bibliografía de diferentes autores, perspectivas, etc. Bueno, siendo que ahí en el área y también en el posgrado, pero sobre todo en el área, se trabaja bastante con análisis institucional, con teorías de grupos, pero también con bastante bibliografía sobre problemáticas de subjetividad, ¿no? Pensar al sujeto en la contemporaneidad. Y también
sí, lecturas que ayudan a pensar lo psicosocial, digamos, ¿no? La subjetividad y lo psicosocial, el análisis institucional, las teorías de grupos, y también hay en la parte tal vez más metodológica y de aproximación al campo, bastantes materiales que pueden ayudar, digamos, la complejidad de la aproximación al campo, por ejemplo, desde la antropología social. De pronto hay seminarios que tienen bastante material sobre registro etnográfico, es decir, trabajamos no solo psicólogos, sino también antropólogos sociales, hay bastante en el posgrado sobre todo, ¿no? Y bueno, y en el posgrado se promueve mucho esta cuestión de la mirada multireferencial, ¿no? O sea, poder abordar un tema de investigación o un problema de investigación desde una mirada multireferencial, y en esa multireferencialidad pueden haber contactos locales con disciplinas, por ejemplo, yo qué sé, con lo jurídico, con, no sé, lo antropológico, lo sociológico, la ciencia política, y digamos lo que, o la economía también, y lo que orienta, digamos, la mirada tendría que ver con tu pregunta de investigación y con cómo tus objetivos, o sea, y tus hipótesis, cómo son tus respuestas frente a, o sea, tentativas, ¿no? Porque después el campo irá diciendo frente a esa pregunta de investigación. Entonces, la habilidad creo que tendría que ver con eso, con armar abordajes, bueno, eso, poder entrar a campos, hablar con las personas, hacer entrevistas. También hay toda una parte que tiene que ver con ir analizando ese campo, cuál fue la intervención, cuál es la devolución, justo para, digamos, no tener una forma de entrada, que ustedes habrán escuchado bastante de esto, con una perspectiva como extractivista, donde la academia va a sacar información, ¿no? Sino entrar desde la colaboración, y por eso es muy importante hablar, ir dialogando sobre, bueno, también en qué se puede colaborar, ¿no? Que no sea solo vengo a investigar, porque todo desde quien investiga, sino también poder como o sea, poder participar de alguna manera o de varias maneras en esa comunidad o institución, y que le haga sentido a esa comunidad e institución, ¿no? No en términos solo de la investigación, sino también del lugar donde esté participando el que está investigando, digamos, ¿no? Correcto. Y no solo lo multireferencial, sino que también desde esta mirada de la psicología social, nosotros, por ejemplo, mucho pensamos sobre el tema de las implicaciones, ¿no? Sobre la cuestión del lugar del investigador en ese campo, como que eso es todo el tiempo tematizado, es algo muy importante también, cómo el campo tiene efectos sobre el que investiga, o sea, como qué le llega, las transferencias, las contratransferencias. O sea, el investigador en este terreno y desde esta perspectiva nunca va a ser alguien neutro, sino que es alguien que está ahí participando y de alguna u otra manera también incide, también interviene, o hace ruido, o no sé, bueno, es algo como para ir viendo, y por eso es muy importante también ir viendo la diferencia entre demanda y encargo, ¿no? ¿Cuál es la demanda y el encargo en ese campo? ¿O cuál fue el encargo, si es que hubo,
y cómo eso se va traduciendo en una demanda. Que eso es algo que se toma bastante del análisis institucional. Ciertamente es interesante cómo lo explica sobre la conjugación de diversos campos para poder dar una respuesta. También me parece interesante y Sí, no sé, diversas disciplinas, ¿no? Diversos campos de conocimiento, si se quiere, ¿no? Sí. ¿cierto? También lo que iba a decir era nuevo para mí entender esa parte como usted maneja, que el psicólogo social interviene, no solo es un observador, sino que de cierta forma es activista y esto me recuerda a algunos de sus escritos que he estado viendo, como el caso de la remuneración de la mujer, que es, bueno, con su trabajo doméstico, Ajá. que se busca de cierta forma visibilizar a ese sujeto, que es la mujer, ante un sistema que no quiere eliminar, sino quiere ser reconocido. Y bueno, es el ejemplo que me viene a la mente cuando usted nos explica toda esta parte. Muy bien, Sí, es un artículo que con Rafael Delgado, ¿no? El así de es. en la pandemia, del trabajo, Ujú. las mujeres y el trabajo en la... Sí, que ese es todo otro tema, ¿no? El trabajo doméstico o el trabajo en la casa, en crianza y en lo que implica llevar adelante una casa, que claro que ese es trabajo, lo que pasa que Mm, no es remunerado, no está reconocido como trabajo. muy cierto. Y de sus trabajos, sus aportaciones, ¿cuál considera que ha sido la más satisfactoria para usted, más interesante, por así decirlo? Para pensar que la psicología social, Sí, ¿o qué? O en general. en la psicología social. Sí, mira, yo tengo una mirada, o sea, si tú agarras, no sé, el plantel de profesores, es probable que tengas tantas respuestas como profesores porque justamente tenemos recorridos distintos. Yo lo Mm, llamaría así, ¿no? O sea, hay un profesor que se hay en la UAM, pero también en el ámbito de las organizaciones sociales es muy renombrado, Rafael Reigada se llama. Y bueno, y él tiene mucha experiencia en liderar y promover organizaciones civiles, ¿no? Entonces él tiene toda una forma del hacer, digamos, ¿no? Hay otros profesores que no, son como más teóricos, ¿no? mm, Y se saben todas las teorías, yo qué sé, sobre el Estado y, bueno, que es otro colega, ¿no? También. Yo primero diría no partir de esta diferencia entre el hacer y las teorías, me parece como que es una diferencia como que no sé si ayuda, ¿no? Entre la teoría y la práctica. Y para mí es difícil decir qué aporta o qué es la psicología social, ¿no? Me parece que, eh, o sea, como en el qué es o en una cosa más ontológica, no es el camino. Me parece que la cuestión es más bien como ir construyendo una perspectiva, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo trabajé varios temas de investigación y bueno, según yo, he intentado como introducir una perspectiva psicosocial, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 10, 12, 13 años, trabajé fuerte con esta cuestión de las desapariciones forzadas, ¿no? Y bueno, y para mí fue toda una inquietud ir como pensando en las diferentes categorías, como por ejemplo la noción de víctima, la noción de trauma, las formas de buscar, toda la parte organizativa y de movimientos, el lugar de las madres, los mm, distintos repertorios, ¿no? Porque una cosa fue en el 2011 con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, y otro momento, a mi modo de ver, es cuando se juntan todas las organizaciones en las mesas del, no, en los movimientos de enlace o mesa de enlace, o sea, como que en algún momento hay mucha más
conexión entre organizaciones, y otro momento, por ejemplo, pudiera ser el de las brigadas de búsqueda, ¿no? Entonces, en estos distintos repertorios, porque bueno, vale decir que yo también, antes de entrar a la UAM, como que estaba bastante clavada con el tema de los movimientos sociales. Son diferentes repertorios de acción colectiva, ¿no? Y el tema es de las desapariciones forzadas, pero mi preocupación, desde mi punto de vista, tuvo que ver con una preocupación por procesos psicosociales y también por procesos de subjetivación, porque para mí era muy importante como ir detectando los cambios en estas víctimas, ¿no? O sea, las víctimas me refiero a los familiares, por ejemplo. Entonces, para mí es una mirada, no sé. Y bueno, yo te puedo decir cómo hemos ido construyendo esta mirada desde la UAM Xochimilco, pero desde Iztapalapa la construyen con otros referentes y con otras, ahí hasta donde yo sé, trabajan más desde el interaccionismo simbólico, ¿no? Y bueno, y digo, son todas válidas. Nosotros no, trabajamos más desde la mirada castoridiana, si se quiere. Y la idea de imaginario social, pero no solamente, porque como les decía, también está el análisis institucional, yo qué sé, Deleuze, Foucault, depende mucho, a mi modo de ver, cuál es tu pregunta de investigación, cómo vas haciendo herramientas de estos distintos autores, pero bueno, lo importante que yo destacaría es que sí nos interesan ver los procesos psicosociales, ¿no? No es de política pública, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, justo ahora yo estoy asesorando un chavo que trabaja sobre políticas culturales en la Ciudad de México con los pilares, ¿no? Con el programa Pilares. Entonces, bueno, a él le interesa como que se hace preguntas por el trabajo, por la cultura, por las juventudes, por qué pasa ahí con el trabajo estable, no estable. Bueno, pero no hay una pregunta en relación a si el programa fue exitoso o no, ¿me entendés? Porque no es de la política pública nuestra preocupación, ¿se entiende? Como un ejemplo, ¿no? O tampoco es una pregunta solo por la cultura, ¿no? Porque es como la cultura, pero pensado en el vínculo social, si se quiere, ¿no? Y en términos laborales. Entonces yo lo diría así, sería aquella perspectiva que, digamos, que se hace preguntas de investigación que tengan que ver con procesos psicosociales, con problemas de subjetividad y que parten de la idea de que el investigador es otro elemento a considerar, o elemento, no sé cuál sería la palabra, es otro sujeto a considerar y a hacer ahí análisis también del lugar del que investiga. Muy amplia su visión. Me gusta lo que menciona de tener una perspectiva, no verlo de modo holístico de la Claro. psicología social y que solamente te enfocas en algo, sino que existen diversas conexiones en otros temas. Muy interesante que menciona de las desapariciones y la visión psicoanalítica. Parece interesante cómo lo maneja, ver los cambios en las víctimas. Eh, Sinceramente, me gustaría aprender más de eso, de sus libros. Muy interesante. Em, Seguimos con la siguiente parte. Le tocaría a mi compañera Alina Arbizu. Alina. No sé si me escuchan. ¿Se Sí, te escucha? escucho. Sí. Perfecto. Estaba preocupada por el audio. Buenas tardes. Mucho gusto, Mucho doctora gusto. Valeria, Hola. perdón. Sí, Bueno, yo quisiera preguntarle acerca de su ámbito laboral y no sé cuáles sean como las principales funciones que realiza actualmente o qué tiempo lleva laborando en donde está ahorita. sí. Y ya ahí en la UAM
Xochimilco 14 años, ¿no? Porque entré en el 2010, así que ya hace un buen rato. Y el ámbito, la verdad que es principalmente académico y de docencia. Digamos, tuve ciertas aproximaciones de campo, pero muy puntuales, porque la verdad que los profesores tenemos bastante carga docente, entonces, bueno, la verdad que eso lleva tiempo, y también tenemos bastante carga en cuestiones de gestión, ¿no? Bueno, porque yo sí como que tuve, o sea, fui coordinadora de la maestría 4 años y eso insume muchísimo tiempo, y fue un cargo de gestión, y ahora estoy como jefa de área y es también cargo de gestión. Sin embargo, lo que yo estoy ahora un poco explorando es poder hacer actividades desde la universidad, por ejemplo, que me ayuden a pensar el tema de los estudiantes, la universidad y la cuestión de la salud mental, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora estoy participando, coordinando con otras 2 colegas, un grupo de reflexión con los orientadores educativos. No sé si en la FE Zaragoza hay orientadores educativos. La FES Iztacala, perdón. Orientadores Que yo sepa. educativos, ¿no? ¿No hay un plantel de apoyo psicológico? El CAPET, ¿no? Me parece que es el que Ah, nos sí, da sí, sí. atención. Sí, sí Bueno, tenemos como atención así a problemáticas personales y que tengamos problemas con y la CAPET. educativos o personales. Ok, ¿cómo le dicen tapet? Sí, me parece que sí es CAPET, Centro de Apoyo. Ah, CAPET. Ah, ok. Bueno, Centro de Apoyo Psicológico, algo así. Bueno, ahí en Xochimilco, en la UAM, ¿no? La metropolitana, como le dicen acá, ¿no? Le dicen la metropolitana. De la sede de Xochimilco hay un centro que se llaman orientadores educativos, pero hacen apoyo psicológico, ¿no? Con preocupaciones de la educación, pero últimamente, como el nivel de problemática es tan amplio, trasciende lo educativo, ¿se entiende? Entonces, más bien es atención psicológica. Bueno, entonces ahí estoy coordinando un grupo con los orientadores, ¿no? Donde ellos piensan sobre su quehacer como orientador, el trabajo de equipo, todo eso. Y hace poquito que entré también a una red de apoyo psicológico que está empezando a funcionar, que está funcionando, pero ahora como que se quiere mayor sistematicidad. Y bueno, y digamos, fuera de escribir, ¿no? Porque esto de escribir y publicar es muy importante en el trabajo académico, ¿no? Y en la UAM es importante. Hay otras universidades, por ejemplo, la UACM, que es indistinto, ¿no? Porque, bueno, ahí tú te pagan como profesor, pero acá en Xochimilco y en la UAM en general, evalúan el trabajo académico, o sea, de publicaciones y, bueno, todo, asesorías, todo eso, ¿no? Pero bueno, fuera de lo que es docencia y todo el proceso para publicar, que también es bastante tedioso, estoy en estos 2 ámbitos que, bueno, que ahora como que yo quisiera un poco trabajar más para pensar la relación entre universidad y salud mental. Pero bueno, Ok. estoy empezando. Pero muchos años trabajé con la temática de desapariciones forzadas, muchos años. Sí, desde que entré a la UAM. Wow, sí, lo que te escuchaba, que he trabajado en diversos proyectos y a pesar de que pues ya tiene también bastante tiempo trabajando en su empleo actual. Sí. Nosotros como estudiantes ahorita estamos estudiando lo que es la carrera de psicología en general y Ajá. en la materia de psicología social, pues es que estamos empezando a empaparnos, ¿no? De que
de qué es esta psicología, bueno, esta rama de la psicología, de que de cómo podría ser a lo mejor si nosotros eligiéramos esto, pues cómo sería el campo laboral y en eso, por eso nuestras preguntas orientadas, ¿no? A su experiencia. Acá en la UAM, los chavos, o sea, si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué hacen después cuando salen? Digamos, una opción pudiera ser como seguir la carrera académica un poquito, ¿no? O sea, aplicar a la maestría. Pero fuera de eso, que bueno, que es algo temporal, algunos están bastantes como temporales en la universidad, ¿no? Dan clases, pero de forma temporal y tienen que concursar por eso. Bueno, con mucha suerte, pero es más complicado. De pronto dan con una plaza, pero es más, no es tan frecuente. Sí como docentes temporales, así más como menos común, pero de pronto ocurre como definitivos en la universidad. Hay otros, por ejemplo, que se inclinan más por la atención psicológica, he conocido, digamos, también como todo, no es fácil, pero con el tiempo van armando sus consultorios, ¿no? Aunque no lo creamos, pero sí ocurre. En general, no sé, se asocian con otro y tal vez rentan un espacio, no es lo único que hacen. O sea, hay mucho de docencia, algo también de atención psicológica, los que se inclinan más hacia el psicoanálisis, pero tienen una mirada social porque se formaron en lo social, pero bueno, atienden. Y después también me ha pasado de escuchar que, por ejemplo, que trabajan en organizaciones civiles. Uno trabaja en una organización civil en temas de migración, que es también como un tema muy problemático en México, todo el tema de la migración. Acompañamiento terapéutico también he escuchado, o esta otra idea de acompañamiento psicosocial. Hay algunas organizaciones como Fundar, hay otra que se llama Aluna, Serapaz, que hacen acompañamiento psicosocial. Bueno, y también deben haber otros casos que igual yo no ubico, pero debe haber, de inserción más en organizaciones gubernamentales, ¿no? Un estilo lo que era Inmujeres, que ahora es Secretaría de la Mujer, ¿no? Entonces, bueno, ese yo creería que es un poquito como el campo, o sea, la docencia, el académico, organizaciones civiles y organizaciones de gobierno. La inserción no es que es fácil, pero como tienen formación en eso, sí entran. Por ejemplo, cuando se inició Pilares, en el 2018, había un estudiante, eso no me olvido, porque, o sea, es de las pocas veces que vi cómo se llevaban a estudiantes. No estábamos en el área y había una chava que estaba ahí, pero en toda una parte mucho más organizativa, y se llevaba a los estudiantes o a la estructura organizativa, o bien para dar talleres en Pilares, cuando empezó Sí. la 4T, sí. Oh, ya. Sí, bueno, lo que hemos observado en este tipo de entrevistas que realmente uno como que se ubica a lo mejor más en la psicología clínica y dice, pues terapia, ¿no? Y como que nos mandan a la psicología, la educacional, pues la escuela y así los niños. Y nos mandan a la psicología social y como que estamos perdidos, pero pues ahora sí que así con lo que nos ha compartido y lo que hemos escuchado también en otras ocasiones, nos damos cuenta que realmente el campo social es muy amplio, se puede aplicar a muchos lugares.
Ahora, Sí, totalmente. Sí, o por ejemplo, si trabajas, no sé, en un reclusorio, ¿no? O sea, puede ser en cualquier institución, pero bueno, vas a tener una mirada diferente de un psicólogo, yo qué sé, que aplica test, ¿se entiende? Porque bueno, vas a así mirar es. la organización, los actores, yo qué sé, qué idea de atención tienen, qué idea de reinserción tienen, si es que piensan en la reinserción, etcétera, etcétera, el lugar, yo qué sé, del prisionero ahí, ¿no? Es Una visión como, diferente. eso, es una visión diferente, exacto. Ahora, díganme ustedes Sí. si alguna vez ha recibido capacitación en lo que es su centro de trabajo o en alguno de sus otros trabajos. ¿Sabés lo que pasa? Que para mí la capacitación te la vas haciendo a medida que vas ocupando los espacios. Yo no tuve una capacitación formal. Bueno, sí, cuando yo entré en Xochimilco, el que era el coordinador de psicología en ese momento me mandó a un curso para capacitarme, se supone, para entender el sistema modular, ¿no? Entonces ahí digamos, como que fui como 3, 4 meses para entender qué era el objeto de transformación, los aportes de Piaget, bueno, todo eso, que tomábamos con otros profesores. No éramos muchos, pero nos lo daba un profesor en filosofía que era bastante bueno. Bueno, y entonces el coordinador como que me dijo, bueno, ve a formarte para entender qué es el sistema modular. Y después, o sea, no tuve una capacitación formal, pero a mi modo de ver, en la medida que vas dando clases, vas asesorando, te vas formando, digamos. Pero no, algo así como una capacitación, no. O sea, hago tareas de docente de hace muchísimos años, porque ya en la Universidad de Buenos Aires yo era docente también. Entonces, bueno, no sé, pues ni quiero contar, pero sí, bastante. O sea, más de 20, en 30 años más o menos, no sé, Wow, 27 años, sí. Sí, porque yo wow. empecé como docente siendo estudiante, entonces, bueno, y los años pasan. Eh, Saber pero no tuve una capacitación formal. Sí, he tomado algún que otro curso sobre Castoriadis. Y a mí lo que me forma mucho a mí es que en la medida que uno escribe artículos te obliga a leer. Entonces, en la medida que uno escribe, publica después, te obliga a investigar, ¿no? Pero bueno, hace mucho que no tomo así cosas formales de formación, entre otras cosas por eso, porque la universidad te absorbe mucho tiempo en la docencia, o sea, lógico, sí preparas tus clases, ¿no? Pero bueno, hace mucho que no tomo así como un diplomado, o no sé, un curso de actualización, hace bastante. Bueno, no, sí un seminario he tomado, 2 o 3, pero bueno, pero no con la frecuencia que a mí me gustaría, pero me pasa eso, que la docencia y la gestión me insume mucho tiempo. Ok. Sí, lo que veo que suele ser muy didáctico, bueno, autodidáctico, ¿no? La formación. Bueno, le agradezco mucho. Le voy a dar la palabra a mi Igual, compañera. perdón, no es tan autodidáctico, porque ya te digo, yo como que cuando empecé me dieron ese curso y ahora, por ejemplo, ahí en Xochimilco están dando cursos justo de capacitación a docentes en sistema modular. Entonces, los cursos están. Y bueno, depende de cada quien, de las posibilidades y tiempos y del momento en que esté también el profesor, que lo tome y no lo tome. O sea, lo que quiere decir que la universidad tiene claro la importancia como de capacitar a los profesores. No sé si lo hacen con muchísima intensidad, pero sí está esa oferta. Eso quiero decir. Ok, ok, perfecto. Bueno, ya nos queda un poquito más claro. Le voy a dar la palabra a mi compañera Laura para la siguiente parte.
Hola de nuevo, doctora Valeria. Nosotros vamos a abordar los principales temas con los que trabaja. Y debido a su amplia trayectoria, quisiera preguntarle cuáles son los temas que aborda con mayor frecuencia en su área de trabajo. ¿En qué sentido? ¿Qué temas? ¿De qué? ¿De investigación? Bueno, usted menciona que está en el área docente y Sí, anteriormente estuvo con algunas temáticas sobre víctimas. sí, Entonces, como temas de investigación, sí. exactamente. Entonces, actualmente quisiera saber cuáles son las problemáticas o temas que aborda. Sí, yo abordé, por ejemplo, temáticas en relación a los grupos, ¿no? O Ok, sea, abordé en el sentido de que publiqué, ¿no? Sobre temas de desapariciones forzadas en montones de vertientes, o sea, desde organización civil, víctimas, trauma, brigada, ¿cómo es? Brigada de búsqueda, o sea, como, no sé, muchos, el movimiento por la paz con justicia y dignidad, bueno, sí. Ah, el tema de la Comisión de la Verdad también, porque cuando subió López Obrador, eso fue un súper tema que después quedó olvidado, el tema de la justicia transicional, o sea, lo miré desde muchos ángulos. Bueno, grupos, temas de grupos, temas de movimientos sociales, y lo que les estoy diciendo, que estoy como empezando a pensar, porque no, es el tema de universidad, juventudes y salud mental. Pero bueno, estoy empezando como a meterme en ese tema. ok, perfecto. Ahora bien, ¿podría hablarnos acerca Y de... perdón, y también temas relacionados con memoria y subjetividad, eso también escribí bastante. Ok, Memoria y subjetividad. Bueno, eso te diría, grupos, memoria, subjetividad, desapariciones forzadas, y movimientos sociales. ok, perfecto. Y Usted ahora mencionaba, universidad y salud mental. sí, menciona que no se mezcla con temas ya políticos o temas ya que impliquen leyes o algo así. Claro, Ok, sí. va Digo, pendiente. eso puede estar, pero en términos de contexto, ¿se entiende? Ok, O sea, yo di el ejemplo de la cultura, de los pilares, como decir, bueno, hay un mismo tema de investigación que lo pudieras analizar desde el punto de vista de la política pública, porque esa es una política pública, o podés analizarlo desde el punto de vista psicosocial. Por más que hables un poquito de la política pública, pero eso más bien en términos de contexto, no que es lo fuerte de tu investigación, ¿se entiende? ok, muy entendible. Ahora bien, ¿podría hablarnos de algún caso en específico o concreto que haya tratado en su área de trabajo? Y las desapariciones forzadas es todo un campo, o sea, lo que te digo, como es enorme en tantos años, digamos, ¿no? Para pensar los grupos, mucho trabajamos con los grupos que nos hacíamos, porque no lo estamos haciendo, que hacíamos en la misma universidad, que hacíamos grupos operativos con estudiantes. Entonces, ahí trabajo sobre esa experiencia. Desde los movimientos sociales, yo trabajé en el doctorado, trabajé con las asambleas barriales en Argentina, y después trabajé con el Frente, ¿cómo se llamaba? Frente de Movimientos de Proyecto Nación. Bueno, un frente que yo fui siguiendo en los 2000, como 2000, no, ya te digo, 2006, 2007, ¿no? Había un frente de organizaciones y movimientos, donde el que era muy fuerte, me acuerdo, era el de, antes de que fuera las CFE, el Centro
de electricidad, vieron que antes estaba el... Luz y ¿qué era? Fuerza. El Luz y Fuerza, pero antes estaba otro sindicato, ¿cómo Sí, era? sí, Como un cambio en la empresa de luz. Bueno, sí, fue muy era sonado. era el sindicato, era muy fuerte en ese frente de movimientos. Bueno, esos fueron mis casos. Ok, bajo esos casos, ¿qué desafíos o dificultades ha encontrado para abordar esas temáticas? Bueno, en el tema de desapariciones forzadas, pero a mí, no sé si por extranjera o porque no he sabido entrarle al campo, tampoco insistí mucho porque ya les digo, como que la universidad me ha chupado mucho. Ahí para mí fue un recontra desafío, por ejemplo, poder hablar directamente con víctimas, ¿no? En general, yo ahí trabajaba o a través de los estudiantes o a través de acompañar a alguien que fue mi ayudante y trabajamos mucho tiempo juntas. Y por ejemplo, ella sí podía hablar y la llamaban y se había involucrado un montón. Y yo las veces que había intentado, como que no sé, porque no tenía mucha respuesta. Entonces, bueno, el trabajo directo con víctimas a mí me costó mucho, siempre fue más bien como acompañando a otros que trabajaban con víctimas, ¿no? O a través de testimonios, documentos, etcétera. Pero a mí eso fue un desafío, ¿no? Me costaba mucho el acceso directo. Pero igual sí lo fui abordando, ya les digo, a través de otros, por decirlo de alguna manera, que trabajaban con este tema. Bueno, en el tema de las asambleas barriales, el gran desafío fue que yo, digamos, recuperé esa experiencia, pero muchos años después. Entonces, como había sido una experiencia tipo acontecimiento, con mucha creatividad y mucha intensidad, como recuperar eso ya habiendo ocurrido, eso fue todo un desafío, digamos. Por más que yo había participado, pero no con cabeza investigativa tanto. Entonces sí había participado y estado, porque yo vivía en Argentina, en Buenos Aires, pero bueno, como que recuperar eso que era de mucha participación, pensarlo ya años después para mí fue un reto, y también cómo nombrar esa experiencia, porque no eran movimientos sociales, sino que eran más bien una acción política. Bueno, como pensarlo conceptualmente me llevó mucho tiempo. Ahí, por ejemplo, los asambleístas hablé sin problema, digo, con los problemas lógicos, ¿no? Uno llega, quién es usted, pero en general estaban con muchas ganas de compartir la experiencia, bueno, pero eran paisanos, ¿no? Eran porteños. Después también, con este frente de movimientos no tuve ningún problema, la verdad que era cuestión como de coordinar entrevistas y hablaban de esta experiencia de conformación como de frente de organizaciones. Y bueno, eso serían. Después en los grupos que hacíamos en la universidad, al contrario, creo que el hecho de escribir era un facilitador recontra importante para pensar la experiencia docente. Ahí yo no veía dificultad, sino como la importancia de escribir sobre esas experiencias de grupos operativos. Y bueno, y por ahí va, sí. Bastante enriquecedor. Habrá una amplia gama de posibilidades ante diferentes temáticas Claro. y pues obviamente esto va agarrado de la mano de diferentes profesionales de la salud. En este caso, ¿en qué áreas de la psicología han estado involucradas aparte de la psicología social? No mucho más, ¿eh? Antropología social es lo que te comentaba, que, Okay. o sea, justo, o sea, para mí los colegas antropólogos tienen
mucha habilidad en toda esta cuestión de cómo pensar el campo, ¿no? Entonces, digo, no porque los psicólogos sociales no lo tengan, pero yo qué sé, lo recursivo, todo, cómo pensar la entrevista, el registro etnográfico, bueno, yo en eso me metí. Ajá. Y en otras áreas de la psicología, yo qué sé, bueno, la cuestión de los grupos, yo ahora estoy empezando como a escuchar, aunque bueno, en toda mi carrera había escuchado un montón de psicoanálisis, pero yo no he hecho mucha clínica. Bueno, sí tuve una experiencia en hospitales, pero bueno, no, como que no, la clínica yo siento que no es lo mío, pero ahora que estoy en esta red de apoyo psicológico, la verdad que hay varios compañeros que tienen una mirada más psicoanalítica, digamos. Sí. Pero bueno, no es mi mirada, es la de mis compañeros. Entonces te diría que bueno, que hay como toque, o sea, hay puntos de contacto de pronto con el psicoanálisis. Y también, si querés, algo también de la psicología comunitaria. O sea, no lo llamamos así, pero para mí es obvio que hay muchos elementos de la psicología comunitaria. Bueno, que yo cursaba psicología comunitaria en la Universidad de Buenos Aires y pienso que sí, que lo que hacemos tiene que ver con esta psicología comunitaria también. Con diría. algunos colegas o psicólogos educativos ya en el ámbito académico, ¿no ha tenido alguna interacción? No, de la educación no, o sea, hay algunos que están en el área educativa, pero no, yo no veo también que sean hiper de la educación, yo qué sé, tal vez es esto, como que trabajan más en ámbitos de escuela, pero en sí yo no veo que tengan una formación de psicólogo educativo, desde mi punto de vista. Yo los veo más como psicólogos sociales en el ámbito educativo, ¿se entiende? Ok. Y dentro de la problemática, Sí hay analistas de la educación, ahí en la UAM hay varios que hacen estudiosos de la educación, por ejemplo, Carlos Ornelas, pero que es bastante renombrado en todo lo que es análisis de la educación, pero no es que haga psicología educativa. Debe haber, yo no trabajo con ellos, también hay muchos que trabajan, por ejemplo, con familia, pero yo no he trabajado con ellos. Hay que trabajan con familia, y supongo que deben ser psicólogos sistémicos, pero yo no he trabajado con ellos, la verdad que no. ok, ahora en las problemáticas que nos ha mencionado anteriormente, ¿ha visto algún tipo de avance o resultados? ¿En qué sentido le dirías avance o resultado? Por ejemplo, en la identificación de víctimas, ¿ha visto algún avance de resultados sobre las leyes o sobre ese tema en específico? Sí, hay muchos, ¿no? O sea, imagínate, cuando empezó Sicilia, no había mayor cosa, y ya hay centros de atención a víctimas, hay creo que son procuradurías para este tema, hay leyes de las víctimas, que eso fue que Peña cuando llegó lo impulsó. Hay leyes sobre temas de desaparición forzada, toda esta cuestión de las brigadas de búsqueda. Sí, yo siento que hay un montón de avances, muchísimos. Okay. O sea, Ahora, a nivel tejido social, no a nivel justicia. A nivel justicia no, porque evidentemente, digamos, hay muchísimos más desaparecidos que gente en las cárceles, ¿no? O sea, la sí, verdad es como el gran agujero, ¿no? ¿Qué pasó? No se sabe. Pero así es. sí avances desde el punto de vista de las acciones de la sociedad civil, claro que sí, se han metido, le buscan, hablan, hay mucho trabajado, yo creo. Eso es bastante alentador, debido a que en nuestro país, pues, hay altos índices de delincuencia, de secuestro, y pues obviamente esto de la implementación de nuevas leyes es bastante
alentador, como digo, y ahora le paso a nuestra compañera Ingrid para pasar con las tendencias actuales de la psicología social. Muy bien, esto ya sería como la última pregunta porque ya estamos en el límite. Sí. Ah, en la actualidad he visto que se habla mucho de que la psicología social ha ayudado pues más que nada en ayudar ciertos grupos marginados. También está en la importancia de la salud mental en las escuelas, como usted ha mencionado en las universidades. ¿Cuáles son las principales tendencias que observa en el campo de la psicología social? ¿Tendencias a qué te referís? Los problemas que están buscando solución los psicólogos sociales, como vimos nos explicó, la salud mental en las escuelas, Ajá. el apoyo de políticas en grupos marginales, son de las que puedo citar un estudio del APA. Sí. Yo no sé en términos, bueno, un poco lo que les decía antes, como que hay mucho campo en toda la cuestión de migración, por ejemplo, ¿no? Para mí son aquellos problemas o sea, yo diría, migración, violencia, son aquellos problemas que no están teniendo una resolución y que claro que tienen efectos en el día a día de las personas, ¿no? Yo no me lo puse a pensar, lo estoy pensando ahora con ustedes, pero creo que en la temática de migración desde ya, porque no acaba y también las políticas de frontera son muy duras, entonces como que es un combo complicado, ¿no? Sí. También esta ¿cómo es esta droga que todo el tiempo está en la radio? Al fentanilo. El fentanilo, bueno, toda la cuestión de las drogas y en especial con el fentanilo, ¿no? También porque estos problemas yo los llamaría como binacionales, de frontera, porque también el tema de violencia es terrorífico, ¿no? Con toda la cuestión del narcotráfico. Y bueno, y post pandemia se está notando, y para mí esto es como más reciente que se está empezando a hablar de esto, esta cuestión de, bueno, ¿qué es lo post-pandémico y, digamos, toda esta boga de la violencia de género, que lo metería con violencia de género, que hay como mucho, es una cuestión mucho más tematizada en las universidades, están los protocolos, están el UPAVIJ, no sé, los centros de atención, es todo un mundo eso. Recordemos que el año pasado hubo un paro de 3 meses, en la UAM, en todas las UAM, impulsado por colectivas, o sea, ya no era el sindicato, ¿no? Como lo que quiero decir es que sin mayor organización tomaron las universidades. Entonces ese también es todo un tema, el de la violencia de género, que claro que repercute en las formas de pensarnos unos con otros, profesores, estudiantes entre sí, o sea, es abogados, es una maraña enorme, la verdad, que a veces que cuesta ahí como captar la dimensión del problema. Claro que esto llega a los orientadores, ¿no? Y ahí hay como muchas confusiones, porque los orientadores lo miran de un lado, los del UPAVIJ los miran desde otro, entonces ahí hay los abogados y los maestros, es como una cosa que estamos viviendo que me parece que es difícil ubicar cada cosa en su lugar, porque también hay falsos victimarios y falsas víctimas, entonces bueno, o sea, Falsa, sí. ¿eh? Como la información falsa, noticias falsas. Denuncia falsa, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la mujer está mucho más empoderada y basta levantar la mano y decir, este señor, este profesor, me acosó, y bueno, y ya te puedes desvincular, ¿no? Con o sin pruebas, porque es así.
Entonces es como una cosa enorme que me parece que estamos viviendo y que todavía no tomamos dimensión de lo que estamos viviendo. Ese sería otro. Entonces yo diría migración, violencia, violencia de género. Y bueno, y todo esto que a mi modo de ver está llegando en las universidades en términos de violencia de género y todos los conflictos, discursos, no sé, toda la complejidad que ahí hay y que tiene repercusión en las relaciones del día a día, ¿no? Que puede o no puede un profesor, o sea, los profesores creo que llegamos con bastante miedo. O sea, si te miran mal, uno dice, ¿qué habré hecho, no? O qué dije, o, ¿no? O sea, por un lado está buenísimo, pero por otro lado tiene toda una parte coercitiva, a mi modo de ver, digamos, ¿no? Y de mucha amenaza. Pero bueno, las cosas buenas no vienen solas, ¿no? De pronto tiene que venir con algo más. Digo que bueno, pero también hay como muchas otras víctimas no víctimas, eso quiero decir. Y bueno, y toda esta cuestión post-pandémica, evidentemente ahí también, o sea, juventud, ansiedad, también, no sé, mercado laboral, también si se quiere ahí otro elemento, que es como un combo, bueno, toda la cuestión climática es un combo medio explosivo, yo siento. O sea, en un capitalismo voraz, en fuertes crisis económicas, porque lo de la crisis económica, para mí, de lo que yo capto, es bastante mundial, todo el tema del desempleo y toda la cuestión de las ansiedades y todas estas cuestiones del género que finalmente repercuten en las formas de entender unos a otros, ¿no? Entonces yo siento que todo ese combo, con toda la problemática planetaria, ¿no? Del clima, del agua, como una cosa de mucha sensibilidad, así yo lo llamaría. Son combos, sí, como que me parece que es difícil hablar porque lo estamos viviendo, pero son muchos elementos al mismo tiempo, digamos. Donde de pronto hoy por hoy un joven le cuesta ubicarse claramente en algo. Me parece que hay como mucha confusión, pero no solo en el joven, en todos, pero bueno, los jóvenes, hoy yo les digo, ¿cuáles serían los referentes claros para un joven? Y no sé yo, no sé, porque del género y la identidad sexual es todo relativo. La educación es relativo. El futuro es relativo, porque si no sé si la pandemia, que el cambio climático, las bombas. Entonces es difícil, creo, para todos, pero sobre todo para las juventudes, yo diría. Creo, me da la impresión. Entonces, ese es otro tema para mí fuerte de la psicología social, que siempre lo fue, yo no digo, pero hay como unas características bastante singulares en lo contemporáneo. Hay una gran cantidad de problemáticas, la cantidad de estímulos que estamos viviendo, podría decirse que es de esperarse que haya tanta confusión, conflicto, ansiedad. Toca muchos temas que Sí, son son muchos, y no, yo relevantes. diría migración, violencia, donde está también la violencia de género y esta cuestión de las universidades y los jóvenes en las universidades, así un poco lo llamaría. Una visión muy amplia y actual. Me parece sumamente importante y su labor como psicóloga social, como educadora, me parece realmente muy valiosa en que nos puede aportar en el área y me parece muy interesante lo que se ha venido desarrollando. Ah, muy bien. Ya para terminar esta entrevista, quisiéramos agradecerle, le reiteramos mucho su apoyo en esta entrevista, su tiempo, su disposición y lo que hemos aprendido. Le agradecemos mucho. Bueno. ¿Tiene alguna duda o pregunta o comentario? No, yo no tengo ninguna pregunta o duda. No sé si ustedes tuvieran algo pendiente, Este, como para redondear.
yo qué sé, yo siempre digo que las entrevistas, para los que dicen de como la academia extractivista, que para mí es una mirada bastante como fuerte, ¿no? Y yo siempre digo, no sé ustedes qué opinan, pero que en una entrevista hay un intercambio como bastante equitativo, porque las que buscan la entrevista tienen la información, si se quiere, ¿no? Que buscan, y por eso buscan a la persona. Pero el que, digamos, da la entrevista, también se da la oportunidad como de pensar, ¿no? Como, porque si no, uno no va por la vida diciendo, ah, sí, la psicología social, sí, va a los temas hoy, ¿no? No pasa así, la verdad que no. O sea, si alguien no te lo pregunta, bueno, de pronto en un ámbito docente, pero tampoco El análisis. se da, ¿eh? En un análisis. Pero bueno, tampoco son como momentos. Entonces yo digo que también el entrevistado aprende mucho de la entrevista. Yo no veo lo extractivista, sino que más bien veo como un intercambio y una posibilidad de reflexión para las dos partes, por decirlo de alguna manera. Así Yo que quisiera, en ese sentido les agradezco también la entrevista. únicamente yo quisiera preguntar, ¿qué recomendación le daría a alguien que esté interesado en la psicología social y la quiere estudiar? ¿Qué recomendaciones le daría? No sé, digamos que yo quiero ingresar a la carrera de psicología en la UAM, psicología social. ¿Qué recomendaciones me brindaría para poder yo estar al tanto o más bien preparada para poder ingresar en esa carrera? Sí, o sea, en la licenciatura el área tienes, ¿no? O sea, área es el último año. El área de concentración se trabaja psicología social, pero también desde el 9º módulo. O sea, sería como el último año y un trimestre que van introduciendo hacia la psicología social, pero también hay área de concentración en psicología educativa, que es lo que hablábamos, ¿no? Okay. Y bueno, y está la maestría en psicología social de grupos e instituciones, así se llama, en la UAM Xochimilco. También hay en la de Iztapalapa una maestría que se llama también, creo que psicología social. La diferencia es que son distintos enfoques. Se trabaja allá más desde el interaccionismo simbólico y para mí tiene una mirada más funcionalista. Y bueno, y acá donde estoy yo, como les decía, hay bastante de análisis institucional, francés, ¿no? Luró, Lapasad. También hay bastante de teoría de grupos, problemática de subjetividad. Bueno, también hay varios antropólogos sociales que dan los seminarios. Y bueno, y va por ahí un poco Pero bueno, nosotros mucho trabajamos la cuestión de la subjetividad y no es algo tan común en el ámbito de la psicología social en México, creo yo. Así que bueno, bastante Ana María Fernández, que es una investigadora y profesora de la Universidad de Buenos Aires también. Entonces esos son los referentes. Pichón Rivière también, en teoría de grupos. O sea, hay bastante influencia de psicólogos sociales argentinos, no un montón, pero algunos hay. Y bueno, eso. O sea, hay influencia del Cono Sur, si se quiere, y autores franceses. Y bueno, y toda esta mirada de Castoriadis, de Foucault, los postestructuralistas también, Deleuze, Guattari, Rancière, Zizek. Entonces, bueno, es combinado, también por eso algo de la filosofía política también. Pero ya les digo, como los profesores, muchos son de la UAM, la gran mayoría, pero hay otros como yo que no vengo
de la UAM. Entonces vengo como con otras preocupaciones o otras influencias. Yo en la Universidad de Buenos Aires trabajé mucho con Ana María Fernández. Entonces, como que vengo con eso, de la subjetividad y los grupos, y bueno, pero también hice mi doctorado en sociología. Entonces, yo qué sé, toda esta línea de la filosofía política a mí me encanta, ¿no? Laclau, Chantal Mouffe, me gusta y la manejo, y hay otros que no. Entonces, como que cada uno, yo qué sé, hay otro profesor, por ejemplo, que hizo su maestría en comunicación, y entonces viene más con esa onda de la comunicación y la comunidad, ¿no? Este otro que fuerte organizaciones civiles. Entonces como que cada uno, otro se formó con Luro, análisis institucional. Entonces como que cada quien viene como con herramientas distintas, pero lo que nos une, digo yo, es esto, preocupación por los procesos psicosociales, mucha metodología cualitativa, la verdad, no hay cuanti, la verdad que no. Si hay es más en términos del contexto, o sea, como decir, bueno, ¿cuáles son las estadísticas? Pónganle, pero para entender el contexto. No hacemos de las herramientas cuantitativas metodologías, digamos. Digo, ¿les parecería bien o les parece mal? Pero bueno, así trabajamos. Y también toda esta línea del análisis de las implicaciones, justamente porque el supuesto es que el investigador es otro elemento a analizar en el campo. Entonces hay fuerte análisis de las implicaciones, o bien la recursividad, que la antropología social habla de la recursividad. Por eso hay muchos puntos de contacto entre esta psicología social y algunas cuestiones de la antropología social. O sea, hay puntos de contacto y momentos donde se separan, porque lógicamente el análisis que hace un antropólogo social no es el mismo que hacemos nosotros. Ellos de pronto trabajan mucho más el tema de la etnografía, ¿no? El registro etnográfico, y de pronto nosotros tenemos todo un trabajo más de la escucha y de la entrevista en profundidad, por ejemplo, o del manejo de grupos. Entonces, bueno, hay cosas que unen y cosas que de pronto son más fuertes en distintas herramientas metodológicas. Pues bien, le agradecemos por el tiempo, por la disposición y por todo lo que nos ha enriquecido en esta entrevista. Sin más por el momento, ya sería todo. Fue un placer conocerle. Bueno, igual Laura, Aline y Ingrid. Bueno, espero que les sirva esto para el trabajo que están queriendo hacer. Completamente. Bueno, buenísimo. O sea, ustedes lo que quieren hacer es como una mirada de la psicología social en México en distintas, yo qué sé, universidades, me imagino, no sé, algo así. Así es. Sí. Algo así. Bueno, muy Para- bien. Porque en quisiera Iztapalapa también podrían ver a gente. No Sí, sé, contactamos a cómo uno, será. pero Contactaron a uno. Bueno, sí, buenísimo. Bárbaro. Así van a pues, tener como un abanico de miradas. Sí, exacto. disculpe, nada más, yo creo que a mis compañeras y a mí nos encantaría, seguirla escuchando y hasta tener alguna clase con usted. No sé si tenga alguna, red social en la que pudiéramos seguirla para saber más de su trabajo o solamente su correo. yo no tengo tanto red social, o sea, no sé, por ejemplo, si tú pones, o sea, tú dices Twitter, por ejemplo. No, Twitter yo no La- manejo, no, nunca me llamó la atención. Solo tengo Facebook, pero creo que de pronto para cuestiones más, o sea, Académicas. de formación, si ustedes ponen mi apellido, o sea, Valeria Fayetti, y van, por ejemplo, al Google Scholar, que yo ese cada tanto me lo miro, porque digo, a ver, porque lo bueno es que te va subiendo los artículos. Ahí, por ejemplo, tienen los artículos que yo he escrito, que son, la verdad, que súper variados. Ahí también hay coautores, también es otra forma, conocer otros coautores. Bueno, la página institucional de la UAM, ¿no?
También otra forma es entrar a la maestría en psicología social. Y bueno, en Facebook podrían buscarme, sobre todo por si de pronto subo información, eso dicen ustedes, como por ejemplo si hay charlas, que sí han habido, la verdad, ahí en la maestría justo hubieron charlas muy interesantes, una sobre la inteligencia artificial y el psicoanálisis, que yo no pude llegarme, pero están interesantes. Y entonces, después otra justo sobre migración, sobre investigaciones de egresados. Pero entonces pueden entrar a Facebook, ponen Valeria Faietti. Hay un perfil que yo ya no uso, que estoy con un bebé, que es mi hijita, pero ese ya no lo uso. Y hay otro que estoy como parada en un río, que es el Río de la Plata. Ese sí lo uso, con algo rojo. Entonces, si no, búsquenme en el que estoy con algo rojo. Twitter no uso, Instagram no. O sea, sí uso, pero no lo uso profesionalmente, a eso me refiero. Entonces creo que el que pudiera ser el más apropiado sería por Facebook. Tampoco es que posteo todo el tiempo, pero de pronto cuando llegan cosas de la maestría yo las reenvío, pero también, si no, cada tanto pueden entrar. Es maestría en psicología social de grupos e instituciones, UAM Xochimilco, y ahí pueden ver qué información se va subiendo. Si me buscan en Facebook, ya les digo, la del río, no la del bebé, la del río. Okay. Ponen mi nombre y mi apellido, y esa es la red social que yo tengo. Instagram ya les digo, pero no la uso en términos profesionales. Y el Google Scholar está buenísimo porque ahí te van subiendo todo lo que escribiste, quién te citó. La verdad que eso es un lujo, la verdad, y es gratuito. Y las páginas institucionales, así se me ocurre que pudiera ser. Ok. ¿Está bien? Nos queda, pues, claro, Facebook y el Google Scholar. Y la UAM, y la página institucional de la UAM, de la maestría. Perfecto. Buenísimo. Pues le agradezco bueno, su y tiempo. suerte con sus búsquedas, chicas. Espero Se que nos les haya dedicado. accedan a las entrevistas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Muchas Seguiremos el trabajo. bueno, un abrazo, que anden bien, ¿eh? Un abrazo. Gracias a ustedes también. Que les vaya bien. Adiós, bye. Adiós. Adiós. Y ahora nos esperamos.